Vamos a continuar con la exposición de síndromes hipofisarios. En la anterior clase habíamos visto un poco de generalidad y hipofunción hipofisaria. Ahora vamos a tocar uno de los temas más importantes de la patología hipofisaria, que es el aumento de la hormona de crecimiento, no sin antes recordarles que la glándula hipófisis o pituitaria se encuentra alojada a nivel de lo que es la silla turca, a nivel por debajo del quiasma óptico, y está constituida por un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, la adenohipófisis y la neurohipófisis. El lóbulo anterior fue considerado, como dijimos, como uno de los centros hormonales más importantes del organismo. Todavía lo sigue siendo porque reúne por lo menos a unas 6 o 7 hormonas que constituyen la adenohipófisis como un centro regulador de la sobrevida de la persona. El resto del cuerpo segrega hormonas que van a modular la función de cada una de las partes. El lóbulo posterior de la hipófisis contribuye con el control de lo que es el líquido y en el proceso de la reproducción. O sea, es una glándula importante que se constituye como un órgano vital en la sobrevivencia de la raza humana. Cada una de estas hormonas tiene un mecanismo de control que está dado desde el hipotálamo a través del tallo pituitario y la segregación, la llegada de los factores de estímulo en la mayoría de ellos y en la secreción o control de la secreción de la prolactina existe un factor de frenación. Esto tiene su importancia puesto que la dopamina como neurotransmisor controla la secreción de la prolactina. Y vamos a decir que en el eje hipotálamo, hipófiso, córtico, suprarrenal, que constituye más o menos una población cercana al 20% de las células, parte una hormona que es, como veremos, la hormona estimulante de la ACTH, cuya sigla es la CRH, ¿no? Y la ACTH, que es una hormona que es la que estimula el trabajo de la corteza suprarrenal, es parte de esta gran hormona que es la promiomelaanocortina. A nivel de las hormonas que controlan los genitales, el ovario y los testículos, que constituyen una población entre un 10 o el 15%, entonces tenemos que del hipotálamo sale una hormona que es la hormona estimulante de las gonadotrofinas, o cuyas siglas son la GnRH, y que estimulan a la folículo estimulante, que está en la adenohipófisis, y a la luteotrófica, siendo la folículo estimulante la que controla el desarrollo de los gametos, de las ovogonias o de los óvulos, y de las espermatogonias o de los espermatozoides. Y la LH es la que contribuye el trabajo de las hormonas, en la mujer los estrógenos y en el varón la testosterona. A nivel del eje somatotrófico, que constituye un 35 o 45%, existe un factor de liberación desde el hipotálamo que va a estimular la producción de hormona de crecimiento
y que también estimula en parte la producción o salida de la hormona estimulante de la tiroides. Sin embargo, su mayor trabajo es a nivel de la producción de la hormona de crecimiento, y esta a través del factor de liberación o el factor de estímulo parecido a la insulina o el IGF-1 es quien estimula el crecimiento de tejidos y órganos del cuerpo. Y fundamentalmente en la época preadolescente estimula el crecimiento lineal, ¿no? Y las tirotrofas, que constituyen un 5% de la población, segrega el hipotálamo la producción de la TRH o la hormona estimulante de la TSH, que es la TRF o TRH, y estimula la secreción de la TSH a nivel de la hipófisis. Entonces, la ACTH estimula la síntesis de cortisol en las suprarrenales, donde está CRH, que segrega del hipotálamo a la hipófisis segrega CTH, y las suprarrenales fundamentalmente segregan cortisol, que es la retroalimentación negativa, el control de retroalimentación que se produce a nivel del hipotálamo y también de la hipófisis. A nivel de las gonadotrofinas, entonces la secreción de la GnRH sobre la hipófisis para el estímulo de las gónadas, donde tenemos la FSH y la LH que salen a nivel de la hipófisis para la producción de testosterona o estradiol, y también secreción de la inhibina, que es una hormona que informa al hipotálamo de la cantidad de folículos que existen en los ovarios de la mujer, ¿no? En la prolactina, entonces decíamos que más bien existe un factor de frenación que se llama el PIF, que es el Prolactin Inhibiting Factor, que es básicamente la dopamina que va regulando la secreción de la prolactina. La prolactina juega un papel en la formación de la leche, no tanto en la secreción en sí, sino en la formación de la leche, y además tiene un efecto frenador sobre las gonadotrofinas, cosa de que durante la lactancia no exista una ovulación por lo menos unos 40 días. La hormona de crecimiento, como veremos, es una hormona fundamentalmente anabólica, diabetogénica y lipolítica. Y la TSH, que estimula la función de la tiroides, donde tenemos su acción importante en el desarrollo y control metabólico del cuerpo, ¿no? Y por último, vamos a encargarnos ahora de escuchar lo que es la patología de la hipersecreción adenohipofisaria, cuya enfermedad es la más representativa, que es el aumento de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento actúa sobre el hígado, fundamentalmente el hígado produce este factor de crecimiento parecido a la insulina, que es que estimula básicamente a través de factores de crecimiento específicos del cuerpo en el desarrollo, crecimiento de hueso, cartílago, de los órganos corporales y del músculo. Y tenemos también que el efecto de la hormona de crecimiento está sobre esta principal hormona anabólica, que es la insulina. Se sabe que la insulina participa en el desarrollo de todos el crecimiento y desarrollo del cuerpo, inclusive a nivel de las células oncológicas o oncóticas que producen cáncer. Entonces, a nivel del tejido adiposo, produce el incremento de la lipólisis o disminución del tamaño de lo que son las células
el contenido de las células grasas y aumenta el empleo, la función de lo que es el uso de los ácidos grasos libres. Esto también la hormona de crecimiento, a través de una acción aumenta la resistencia de los tejidos al efecto de la insulina, interviene en el metabolismo de los carbohidratos, donde por este efecto de aumentar la resistencia al trabajo de la insulina, disminuye el ingreso de la glucosa hacia las células y hay un incremento a nivel de la glucemia. Entonces, sin más dilación, ahora vamos a pasar a escuchar a través de la exposición de Gabriela Canaviri esta enfermedad que representa al hiperpituitarismo, ¿no? Donde tenemos como componentes de esto hipersecreción patológica de prolactina, de la hormona de crecimiento, de la TSH, de la FSH y LH. Pero la más representativa constituye pues el aumento en la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, sin más, vamos a dejar para que pueda Gabriela el poder hablar sobre lo que es la acromegalia. Adelante, por favor. Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? Ejemplo, de acuerdo a... Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? No. Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. No, capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Oh, ambos tienen capas. Oh. Pero no a todos les gustan las cebollas. Bueno, chicos, si alguien les preguntaría cómo describirían a Schwerk, una descripción física. Si lo personificamos, Schwerk, empezaríamos por la cara, ¿no? ¿Cuál es su aspecto? Tiene la nariz grande, los arcos superciliares pronunciados, labios gruesos, mandíbula ancha. En cuanto al cuerpo, podríamos decir que tiene una mala postura, cifosis, tiene un tórax amplio, puede que tenga visceromegalia debido a eso, tiene los dedos gruesos y grandes. Entonces, quiero que se visualicen a este personaje para poder hablar de la acromegalia. Empezaremos por definir este síndrome. Bueno, esta enfermedad. La enfermedad de acromegalia y gigantismo. El personaje de Schwerk se dice que fue inspirado en una persona que tiene acromegalia. ¿Pero qué es esto? Es la hipersecreción crónica y sostenida de la hormona del crecimiento, también llamada somatotropina, por la glándula hipófisis, por la adenopófisis en específico. Y por consiguiente, esta, como lo dijo el doctor, va a generar un aumento en la secreción de la IGF o de la hormona similar a la insulina 1, que es secretada por el hígado, que antiguamente se llamaba somatomedina C. Ahora, la acromegalia y el gigantismo, al tener una misma causa, ¿no? Dice la hipersecreción, tiene una misma causa, pero ¿qué los diferencia? ¿Qué diferencia a estos dos términos? Aquí tenemos una imagen de una persona con acromegalia, que es en quien fue inspirado Schwerk, y aquí de una persona con gigantismo. Ahora, lo que les diferencia es el momento en la vida del ser humano en el que se produce esta hipersecreción. Un antes y un después del cierre de la epífisis de los huesos. En los niños, cuando hay un incremento de la hormona del crecimiento,
aún no se ha cerrado la placa de cartílago epifisario. Entonces va a haber un crecimiento desproporcionado de los brazos y de las piernas del niño. Entonces va a ser una persona grande, de talla alta. Pero en los adultos, cuando ya se ha calcificado la placa de cartílago, no puede crecer más, ¿no? Entonces, si hay una hipersecreción de esta hormona, va a haber crecimiento de las partes blandas del cuerpo. Como podemos ver, podemos describir a Shrek, unos huesos, unas manos gruesas, unos pies gruesos, la cara ensanchada y grande. Entonces, eso es lo que los caracteriza. Aunque si un niño, después de haber cerrado su placa epifisaria y antes de esta igual tuvo una hipersecreción, también puede tener signos de acromegalia. Ahora, dentro de las causas de la acromegalia, del gigantismo y de la hipersecreción, hay tres principales: los adenomas hipofisiarios, que estos son más que todo benignos y se encuentran en la glándula hipófisis y generan una hipersecreción de esta hormona del crecimiento y por consiguiente la IGF-1. También están las neoplasias endocrinas múltiples o NEM1, que son de tipo hereditaria, que además de afectar a la glándula de la hipófisis, también afecta a las demás glándulas del sistema endocrino, como por ejemplo la tiroides, al páncreas, a la glándula suprarrenal. Esta es de tipo hereditario. Y por último, que es el más infrecuente y el más raro, los carcinomas hipofisiarios secretores de la hormona de crecimiento, que son más cancerígenos. Todas estas causas van a generar un aumento de la hormona del crecimiento. Ahora, ¿cuál es el mecanismo en el que nuestro cuerpo secreta la hormona del crecimiento? Hay situaciones que estimulan a la secreción de la hormona del crecimiento y hay otras que las inhiben. Entonces se puede decir que es un ciclo de autorregulación negativa. La secreción de la hormona del crecimiento está estimulada en casos de hipoglicemia, traumatismos, estrés y ejercicio. Entonces, estas situaciones hacen que la hormona liberadora de la hormona del crecimiento procedente del hipotálamo haga que la adenohipófisis secrete la hormona del crecimiento y por consiguiente aumente la secreción de IGF en el hígado. Y la hormona del crecimiento tiene receptores en casi todas las células del organismo, pero más que todo en el hígado. Y en el hígado aumenta la secreción de la IGF-1, la cual incorpora prolina en el colágeno y sulfato en los proteoglicanos, y con lo cual estimula también el crecimiento de cartílagos, el crecimiento y diferenciación de las células del hueso, del músculo. Entonces se incrementa el crecimiento. Pero también hay situaciones que la inhiben, como ser la hiperglucemia, el cortisol, la obesidad, y también con el envejecimiento va disminuyendo la hormona del crecimiento. Estas situaciones hacen que se libere somatostatina del hipotálamo y que inhiban la secreción de la hormona del crecimiento por la adenohipófisis. Todo este ciclo es controlado por nuestro cuerpo normalmente. Así van secretando e inhibiendo. Pero por la presencia del adenoma que ya les mencioné anteriormente, se produce una elevación crónica e inapropiada y sostenida de esta hormona del crecimiento, que en niños y en adultos, como les dije, en niños va a generar una talla grande y en adultos va a hacer que las vísceras y las partes blandas del cuerpo, más que todo, aumenten de tamaño. Pero en este ciclo, cuando hay una hipersecreción de la hormona del crecimiento, también influye mucho la insulina. Como les decía el doctor anteriormente, es importante porque se dice también que la hormona del crecimiento es diabetogénica. ¿Por qué? Porque al secretar hormona del crecimiento, causamos hiperglucemia. Como les decía, es un ciclo de retroalimentación negativa. Aumenta la hormona del crecimiento y aumenta la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento no deja que las células de nuestro cuerpo utilicen como energía
la glucosa. Entonces, si las células de la glucosa de nuestro cuerpo no la utilizan, va a estar elevado en la sangre y va a haber una hiperglucemia. Cuando hay hiperglucemia, nuestro cuerpo llama al páncreas y va a decir que vaya a secretar insulina, ¿no? Y secreta insulina, pero la hormona del crecimiento no deja que nosotros captemos la glucosa por las células. Entonces, va a haber una hipersecreción de insulina e hiperglucemia. Y si esto se mantiene, va a haber una resistencia a la insulina. Y lo que le sirve a la resistencia a la insulina es la diabetes. Entonces, es por eso que se dice que tiene un efecto diabetogénico. Además de que también estimula la glucogenólisis. Entonces, aumenta la glucemia en sangre. Eso tengan en mente. Ahora, en cuanto a los efectos en el músculo, como les decía, va a disminuir la captación de glucosa, va a aumentar la captación de aminoácidos, va a aumentar la síntesis de proteínas. En la síntesis de proteínas, entonces, tengan en mente que va a aumentar la masa magra corporal. El metabolismo. Dentro del metabolismo va a aumentar la glucosa plasmática, la glucosa en sangre. Los ácidos grasos libres plasmáticos van a aumentar. Los aminoácidos plasmáticos van a disminuir porque es lo que vamos a utilizar en las células. Va a aumentar la urea plasmática. En los condrocitos, en el hueso, que es el sitio más importante donde hacen efecto, va a aumentar la captación de glucosa, la síntesis de proteína, el tamaño. Entonces va a haber un crecimiento lineal. Ese es el efecto que tienen niños, más que todo. En el riñón, páncreas, intestino, islotes paratiroideos, piel, tejido conjunto, hueso, corazón y pulmones, va a haber un aumento de tamaño. Entonces va a llevar a una visceromegalia, ¿no? De todos los órganos del cuerpo. Dentro del tejido adiposo va a disminuir la captación de glucosa y va a aumentar la lipólisis, entonces va a disminuir la adiposidad. Como les decía, va a generar hiperglucemia, lo que lleva a resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia y diabetes, que es lo más grave también. Que se dice que el 25% de las personas que se diagnostican ya con acromegalia ya tienen diabetes mellitus. Entonces, como genera crecimiento, va a haber una cardiomegalia, que eso sería como que lo más importante y lo más a destacar. ¿Qué es lo que va a tener una persona con acromegalia? La cardiomegalia y el engrosamiento de la mucosa bronquial, porque también estimula las glándulas. Entonces, estas dos condiciones pueden llevar incluso a la muerte del paciente con acromegalia. La sintomatología. En niños, los síntomas va a ser en el examen físico, vamos a ver una talla aumentada debido a crecimientos largos de los huesos del niño. Aunque también luego de que se cierran su cartílago epifisiario, pueden desarrollar también los signos y síntomas de la acromegalia. En niños, no se olviden que se llama gigantismo y en mayores acromegalia. El término de acromegalia se llama porque más que todo crecen las partes acras del cuerpo, las partes más distales. Por eso se llama acromegalia. Ahora, en adultos, en el sistema osteoarticular, va a tener características muy específicas. Por ejemplo, un tórax en tónel, un tórax aumentado, debido a que va a haber una visceromegalia, entonces el cuerpo se adapta a eso. Una cifosis, una mala postura, huesos de manos y pies engrosados, como les decía, visualicen a Shrek, senos frontales pronunciados, diastemas. Las diastemas son el aumento de la separación entre los dientes. Vamos a ver esto. Vamos a ver el prognatismo de la mandíbula. Va a haber un ensanchamiento de la parte inferior de la cara, un crecimiento de los huesos del hueso de la mandíbula. Y también la mayoría de la gente con acromegalia desarrolla el síndrome del túnel carpiano, porque hay un crecimiento del ligamento carpiano y va a generar un nervio comprimido, un nervio mediano comprimido, entonces va a limitar el movimiento de la muñeca en el paciente con acromegalia. En cuanto a las partes blandas, va a haber una piel engrosada. Quiero que visualicen esta cara, ¿no? Y la cara de Shrek. Una piel engrosada, un pelo grueso, el cuero cabelludo engrosado, todo engrosado.
la nariz grande, los poros dilatados de la cara, una hiperhidrosis, mayor sudoración, labios gruesos, pabellón auricular agrandado, macroglosia, un crecimiento de la lengua y cambios de la voz, un engrosamiento, una voz más grave, debido a los músculos de las cuerdas vocales que también crecen, los músculos que se encuentran en la laringe. Entonces, por eso va a haber un engrosamiento de la voz. En cuanto a los cambios en los síndromes dentro de los síndromes metabólicos están, como les decía, la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, que estos se van a manifestar en acantosis nigricans. ¿Y qué es la acantosis nigricans? Es una hiperpigmentación de la piel, más que todo en los ángulos de esta. Entonces, en eso se va a manifestar la hiperinsulinemia, como les decía hace rato. En cuanto a los cambios endocrinológicos, diabetes mellitus, cambios en la menstruación, galactorrea. Como saben, la adenohipófisis, además de la hormona del crecimiento, también se encuentran diferentes hormonas. Y por la presencia de un adenoma en este lugar, también va a haber hipersecreción de las demás hormonas. Entonces va a generar cambios en la menstruación en la mujer que se manifiestan como amenorrea o oligomenorrea. Y también se predisponen a la presencia de ovarios poliquísticos. La galactorrea, debido a que también se dice que cuando hay la presencia de un adenoma, también hay una cosecreción de la hormona de prolactina, lo que también contribuye a los cambios en la menstruación de la mujer. Ahora, la visceromegalia. Como les decía, uno de los aspectos más importantes de la visceromegalia es la cardiomegalia. Pero hay un crecimiento del músculo cardíaco, pero no de sus válvulas. Entonces, va a generar una insuficiencia valvular. Cuando crecen las cavidades del corazón, aumenta la contractibilidad y el volumen cardíaco, pero las válvulas no van a ser suficientes para controlar todo el volumen y el crecimiento del corazón. Entonces puede generar insuficiencias valvulares, como podemos ver en este GIF, una insuficiencia aórtica, por ejemplo, una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia, y así unas insuficiencias valvulares. Lo que va a llevar también a hipertensión arterial y falla cardíaca congestiva, que también puede llevar a la muerte del paciente, si no es diagnosticado y tratado a tiempo. También un engrosamiento de la mucosa bronquial. Como les decía, va a haber también una hiperestimulación de las glándulas, entonces va a crecer, va a aumentar la mucosa bronquial, lo que va a dificultar la respiración, va a disminuir el tamaño de las vías respiratorias. Entonces, debido a esto, va a haber disnea y apnea del sueño, que mientras está durmiendo se va a despertar porque van a colapsar las vías respiratorias. También va a haber un crecimiento, como les decía, de todas las glándulas, como la tiroides, las glándulas salivales, el hígado, los riñones y el vaso. Una visceromegalia. Además de esto, va a haber cefaleas en el paciente por la presencia del adenoma en el cráneo, en el adenoma hipofisario, y un compromiso del campo visual. ¿Y esto por qué? Debido a que el adenoma se encuentra en la silla turca por debajo y por encima se encuentra con el quiasma óptico. El quiasma óptico que participa, ¿no?, en el campo visual. Entonces, la presencia de un adenoma va a hacer que se comprima este campo y va a haber un compromiso de la visión. Ahora, para el diagnóstico, los métodos diagnósticos incluyen 3 dentro de las pruebas de laboratorio, que son la medición de la hormona del crecimiento, la prueba de tolerancia oral a la glucosa o PTOG y la medición de la concentración sérica de IGF-1. La medición de la hormona del crecimiento, los valores normales indican que es de 0,1 a 0,3 nanogramos por litro. Pero estos niveles de hormona son influenciados por distintos factores, por ejemplo, el crecimiento, el estrés, el ejercicio, pero en las horas de la mañana se encuentra disminuido. Entonces,
hay que tomar en cuenta para esta medición de la hormona del crecimiento. Otra de las pruebas, que es la que más se usa y es la que tiene más sensibilidad y más especificidad, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y por qué? Porque cuando hay, como les decía, en la autorregulación negativa, cuando hay una sobrecarga de glucosa o en hiperglucemia, se debe inhibir a la hormona del crecimiento mediante la somatostatina. Entonces, si nosotros proporcionamos 75 gramos de glucosa diluida en 400 ml de agua al paciente y hay una ausencia de esta supresión, entonces se debe medir la glucemia y el nivel de hormona del crecimiento. Los valores normales incluyen menos de 0.3 nanogramos por mililitro en la hormona del crecimiento y un nivel mayor que este puede confirmar la acromegalia y más de 5 nanómetros por mililitro es confirmación total. La medición de la concentración sérica de IGF-1. A diferencia de la hormona del crecimiento, esta hormona se encuentra más estable, no tiene tantos factores influyentes en ella, es más estable que las demás, pero hay momentos en la vida del paciente o de las personas que hay un aumento o una disminución, y es por eso que para poder medir esta concentración se debe tomar en cuenta la edad del paciente, que está en aumento en la pubertad y en el embarazo. Entonces, la que más se utiliza es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que por objetivo tienen demostrar la secreción autónoma de la hormona del crecimiento, debido a la presencia de un adenoma en el 99% de los casos. Otro de los métodos diagnósticos que utilizamos son los estudios por imagen. Por ejemplo, la tomografía computarizada o la resonancia magnética. La resonancia magnética, debido a que esta tiene un mayor poder de resolución y podemos visualizar mejor al adenoma, tener mejor características de su tamaño y todo lo que implica ver la presencia del adenoma. También por su capacidad para realizar los cortes sagitales y por qué no emplea radiación ionizante. Pero hay un inconveniente porque la resonancia magnética tiene un alto costo. Entonces, la tomografía computarizada igual nos sirve muy bien para diagnosticar o poder ver, visualizar el adenoma hipoficial. Otro de los estudios por imagen incluyen el ecocardiograma, que es donde podemos ver al corazón en movimiento de las cavidades. Aquí vemos un ecocardiograma Doppler, que también nos deja ver el paso de la sangre por el corazón. Y aquí podemos ver una insuficiencia mitral. Como vemos, hay una ingurgitación de la sangre hacia la aurícula. Entonces, es lo que genera, ¿no?, la cardiomegalia y el crecimiento de las cavidades, una insuficiencia mitral, por ejemplo. Y una broncoscopía, que se utiliza para inspeccionar las vías aéreas en busca de anomalías, y aquí es donde vamos a poder visualizar el crecimiento de la mucosa bronquial y la dificultad del paciente para respirar y mantener la vía aérea permeable. Y eso sería todo, chicos. Gracias. Muy bien. Entonces, yo creo que ha sido una exposición bastante clara, sobre todo mostrando lo que es la fisiopatología, básicamente, del efecto de la hormona de crecimiento. Creo yo que las manifestaciones clínicas se correlacionan bastante bien. Dentro de los cuadros de hiperfunción hipofisaria, pues la acromegalia representa el grupo más importante y además son personas que generalmente fallecen de manera precoz por la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria que presenta. Muy bien.
la próxima clase, el día viernes, se va a presentar el seminario donde el resto del grupo de compañeros van a presentar las otras patologías que se presentan en la hipófisis. Entonces, no sé si hay alguna pregunta y si no, pues daríamos por concluida la clase. Doctor, una pregunta. En cuanto a epidemiología, ¿es más frecuente en varones, en mujeres y en qué edad? ¿Tú, Gabriela, tienes alguna información? Creo no hay una edad ni hay un nivel mayor en mujeres o en hombres. La presencia del adenoma puede presentarse en cualquiera de los dos y depende de la edad, igual la manifestación de los síntomas. A nivel de la comparación entre gigantismo y acromegalia, es más frecuente la acromegalia y en el sexo está por igual, tal vez algo más el sexo masculino, pero las edades están por igual. Gracias, doctor. Muy bien, si no hay nada más, entonces acá nos desconectamos y nos citamos para el viernes a las 6:30. Muchísimas gracias.